Bienvenidos. En este video vamos a ver lo que es el termómetro y vamos a ver las escalas de temperatura. Decimos que los termómetros son dispositivos que sirven para medir la temperatura de un sistema. Todos los termómetros se basan en el principio físico de que alguna propiedad física del sistema cambia a medida que cambia la temperatura del sistema. Algunas propiedades físicas notorias que cambian con el cambio de temperatura son, por ejemplo, el volumen. Para eso, miremos aquí la siguiente simulación. Fíjense que este gas está confinado. Ahora, cuando yo bajo la temperatura a este gas, miremos, automáticamente disminuye el volumen. Eso también se representa en esta gráfica. Fíjense que la gráfica es diagonal. Aquí la temperatura, mire que va descendiendo y aquí el volumen también va descendiendo. Miremos nuevamente la simulación. Otra propiedad física que cambia es la longitud de los cuerpos. Fijémonos que estas dos placas poseen cierta longitud y hace que estén apenas en contacto. Con un aumento de temperatura, las dos placas van a chocar y se va a formar cierta elongación. Eso porque ellas aumentan su longitud con la variación de temperatura. La siguiente propiedad que cambia es la presión de un gas a volumen constante. Miremos aquí la simulación. Si nosotros tenemos ese gas confinado, fíjese cómo va cambiando la presión y la temperatura. En tanto que el volumen de este gas, este volumen nunca cambia. Miremos nuevamente en la simulación. Ahí vamos viendo un aumento de temperatura genera un aumento de presión sin que cambie su volumen. Nuestra siguiente propiedad es el cambio en el volumen de un gas cuando mantenemos la presión constante. Fijémonos aquí en la simulación. Entonces observemos cómo el volumen va variando. La presión se mantiene fija en 20.8. La temperatura va también cambiando. Miremos nuevamente la simulación. Ahí está, mire, temperatura y volumen cambiando. Y aquí también podemos ver a presión constante. Mire que la presión se mantiene uniforme. Veámoslo nuevamente. Presión uniforme y va variando el volumen, miren. Y igual aquí se va reflejando en el cilindro. Nuestras dos últimas propiedades son la variación en la resistencia eléctrica de un conductor con el cambio de la temperatura, ¿no? Entonces la resistencia varía directamente proporcional al cambio de temperatura. Así también miramos que hay un cambio acá en el color de los elementos con los cambios de temperatura, principalmente en los metales. Fíjense cómo este oro cambia su coloración con el cambio de temperatura, al igual que la llama. En la llama también se puede ver, con los aumentos de temperatura cambia su coloración. Comencemos por las escalas de temperatura relativas Celsius y Fahrenheit, y empecemos por la Celsius. El astrónomo sueco Anders Celsius, 1701-1744, diseñó la escala que lleva su apellido, Celsius. Su experimento consistió en que tomó un tubo de vidrio cerrado, fíjense, y dentro de él colocó mercurio. Ese tubo tenía esta forma. Esta parte redonda ahora la conocemos como el bulbo y esto lo conocemos como el termómetro. Una vez que construyó el elemento, entonces trabajó buscando dos puntos fijos y para ello utilizó el elemento más abundante de la naturaleza, que es el agua. Y tomó hielo y agua, los juntó ambos dentro de un recipiente, dejó que llegaran al equilibrio térmico. Una vez que llegaron al equilibrio térmico, o sea que el hielo se fundió en agua y todavía quedaba por ahí escarchas de hielo, el agua quedó a 0 grados centígrados y la presión a la que trabajó fue a una atmósfera. Recuerden que la presión de una atmósfera es el valor de presión atmosférica a nivel del mar. Ahí, una vez hizo eso, marcó acá, o el mercurio estaba a cierta altura y marcó la posición 1. Esa es la posición 1, o el punto inferior. Luego tomó exactamente su mismo tubo, pero ahora lo llevó a un recipiente que tenía agua. Este recipiente le colocó una llama hasta que el agua empezó a hervir. Cuando el agua empezó a hervir, empezó a soltar vapor, entonces ahí tomó y colocó su elemento, ¿cierto? Ese elemento empezó a elevarse, empezó a dilatarse ese mercurio por dentro, se elevó hasta cierto valor. Ahí, cuando alcanzó el equilibrio térmico toda la mezcla, y el mercurio también alcanzó el equilibrio térmico de la mezcla, marcó su segundo punto. Ese es el segundo punto, el punto más alto o el punto superior. Bueno, a estos dos puntos a uno le asignó 0 y le dijo 0 grados Celsius. Entonces 0 grados Celsius es el punto en el cual la mezcla de hielo y agua se funden y la presión que hay externa es de una atmósfera.
y el otro punto le corresponde 100 grados. Y también lo trabajo a una atmósfera de presión. Y es el punto donde el agua empieza a volverse vapor, donde se vaporiza el agua. Ahora, entre esos dos puntos genera una escala de la siguiente manera. Aquí está el termómetro con las dos marcas. La primera marca 0 grados centígrados. La segunda le asignó el valor de 100 grados centígrados. Y toda esta distancia la dividió en 100 partecitas iguales. Y ahí están. Fíjese, le hizo 100 divisiones. Cada una de estas divisiones, o sea, la que va de acá a acá, de una rayita a la otra, es lo que conocemos hoy como 1 grado Celsius y más comúnmente como 1 grado centígrado. Y ahí está, miren. 1 grado Celsius es la elevación de 1 grado en la temperatura de un objeto. Ahora, si repetimos exactamente el mismo experimento, tomamos hielo y agua, esperamos que nuestra mezcla llegue al equilibrio térmico y aquí marcamos nuevamente un punto, que va a ser mi referencia 1. Entonces aquí nuevamente colocamos una referencia 1 y hacemos exactamente lo mismo acá. Colocamos agua a temperatura ambiente, le colocamos una llama, esperamos que hierva, que empiece a soltar vapor y ahí colocamos el termómetro, esperamos que todo se equilibre y ahí marcamos otro punto. A este primer punto le asignamos el valor de 32. Al segundo punto le asignamos el valor de 212. Aquí tenemos, fíjense, nuestro termómetro de mercurio. Aquí, al punto donde se fundió el agua en el hielo, también a presión de una atmósfera, ahí le marcamos el 32. Al punto donde se empezó a vaporizar el agua le marcamos el 212. Y vamos a hacer divisiones acá desde 32 a 212. Vamos a ir esto en 180 partes. Y aquí está. Fíjense que es la misma distancia, la misma longitud. Pero esta longitud se dividió en más partes. Se dividió en 180 partecitas. Obviamente, si ustedes comparan, esta tiene muchas más divisiones. Cada división es más pequeñita, porque en la misma distancia debo hacer aquí 100 y aquí 180. Quiere decir que esta escala va a ser mucho más precisa. Y cada una de estas, miren, la distancia de acá al punto de enseguida o a la división siguiente, es lo que se conoce como 1 grado Fahrenheit. Y esta es la escala Fahrenheit. Y como nota histórica vale la pena aclarar que la escala Fahrenheit la diseñó Gabriel Daniel Fahrenheit en 1714. Él escogió la temperatura de la congelación de una solución de agua salada como el punto inferior. Y a ese valor le asignó 0 grados Fahrenheit. Para el punto superior eligió la temperatura del cuerpo humano. Y a esta le asignó 96 grados Fahrenheit. Esto por una razón inexplicable, porque realmente la temperatura del cuerpo humano es de 98,6 grados Fahrenheit. Se supone que es un error científico. Una vez fue aceptada esa escala, se homologó haciendo este experimento. Y esta es la homologación entre la temperatura centígrada y la temperatura Fahrenheit. Ahora, ¿cómo se hizo la homologación matemática de esta escala a esta escala? La homologación matemática es la fórmula que usted encuentra para convertir grados centígrados a grados Fahrenheit. Usted encuentra la fórmula, pero pocas veces encuentra la deducción. La deducción de la ecuación es simple y se hizo de la siguiente manera. De los experimentos vimos que 0 grados centígrados es lo mismo que 32 grados Fahrenheit y que 100 grados centígrados es lo mismo que 212 grados Fahrenheit. Ahora, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta temperatura varía linealmente con la longitud. Varían en forma proporcional. Como varían en forma proporcional lineal, entonces acá estos los voy a tomar como dos puntos en el plano cartesiano. El punto de coordenadas 0, 32 y el punto de coordenadas 100, 212. Y si son dos puntos en el plano cartesiano, los voy a graficar. Y aquí están graficados los dos puntos, 0 con 32 y el punto 100 con 212. Y tracé una línea, porque la variación es lineal, entonces tracé una línea. Ahora voy a hallar la ecuación de esta recta. Recuerde que matemáticamente la ecuación de una recta es y igual a k, que es la constante de la proporción o constante de proporcionalidad, por x. Y x son las variables en matemáticas y b es donde esta recta me corta el eje vertical. Aquí se ve el corte. Para nuestro caso, fíjese que el eje y, en el eje y tengo la escala Fahrenheit y en el eje x tengo la escala Celsius o centígrada. O sea que donde está la y voy a colocar Fahrenheit y donde está la x voy a colocar centígrada. Esas son mis variables o la variación en las temperaturas.
Aquí el igual. La constante de proporcionalidad. Una manera rápida y fácil de hallar esa constante de proporcionalidad es dividiendo la altura del triángulo que se forma bajo los dos puntos. Mire, entre los dos puntos se forma un triángulo rectángulo. Si yo divido esta altura, ¿cierto? ¿Cuánto vale esta altura? Entonces, si arranca en 32 y acaba en 212, porque recuerden que aquí es 212, mire, 212. Entonces, si arranca en 32, finaliza en 212, ya dijimos que esta altura es 180. Y para esta altura de 180 le corresponde una base, que si usted ve la base, arranca aquí en 0 y finaliza en 100. Claro, ya sabemos que 180 en una escala es lo mismo que 100 en la otra escala. Y entonces aquí lo único que hago es dividir 180 dividido en 100. 180 de una escala es lo mismo que 100 de la otra escala. Más el B. Pero el B es el punto donde esta recta me corta al eje vertical, que es Fahrenheit. Y me lo corta exactamente en 32. O sea que este B vale 32. Listo. Ahora, matemáticamente, cancelo 0 con 0. Saco mitad de los dos números que quedaron, que fue 18 y 10. Mitad de 10, 5. Mitad de 18, 9. Y aquí tengo la ecuación que ustedes la encuentran en todo lado. Los grados Fahrenheit son 9 quintos de los grados centígrados más 32. Esta es la ecuación con la que se convierte grados centígrados, porque aquí coloco los grados centígrados, hago la operación y el resultado me dan grados Fahrenheit. Y ahora, la otra fórmula que ustedes encuentran es para convertir los grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Qué se hace? Se despeja. Aquí lo único que debe tener en cuenta es el orden para despejar, ¿no? Si yo voy a despejar estos grados centígrados, o sea, los voy a dejar solitos, entonces lo primero que tienen que hacer es quitar el 32. Para quitar el 32, ese 32 está sumando, pasa al otro lado a restar, o sea que me quedarían los Fahrenheit, le resto 32, ¿cierto? Y esto queda igual a 9 quintos de centígrado. Y ahora voy a retirar el 9 quintos, pero miren cómo lo hago. El 5 que está dividiendo, está en el denominador, pasa aquí al numerador, pasa a multiplicar a todo esto, miren, a todo esto que está de este lado. Y el 9 que está encima en el numerador, que está multiplicando a la C, miren, ese 9 está multiplicando a la C ahí, bajaría aquí a dividir, entonces todo esto divide 9 y ahí estaría la fórmula, mire, centígrado a qué es igual. Tendríamos que la centígrada se obtiene cogiendo los Fahrenheit, restando 32, el resultado lo multiplica usted por 5 y todo ese resultado lo divide 9 y ya le da los centígrados. Y ahí está, para convertir de centígrado a Fahrenheit, de Fahrenheit a centígrado. Esa es la fórmula que encuentra en todos los textos. Para finalizar, porque se nos alargó el video, hagamos un ejemplo. Fíjense acá una situación especial. Esta es mi recta y mi recta me corta aquí a la escala centígrada. ¿En qué punto me corta aquí a la escala centígrada? Obviamente es en un valor negativo, ¿cierto? Miren, hacia la derecha, aquí los centígrados del 0 hacia la derecha son positivos, pero esto está hacia la izquierda. Será en un valor negativo, pero ¿cuántos grados centígrados? Y en los Fahrenheit, fíjese, en los Fahrenheit, acá este punto está al frente del 0. O sea, 0 grados Fahrenheit, ¿cuántos centígrados serían? ¿Cuál de las dos ecuaciones utilizo? Entonces, como yo digo 0 grados Fahrenheit, ¿cuántos centígrados? O sea, lo que voy a buscar son los centígrados. Entonces, vengo a esta ecuación y reemplazo estos Fahrenheit por 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Nos va a quedar que centígrado es igual a 5 factor de 0 menos 32, menos 32. Todo esto divide 9. Multiplico 5 por menos 32. Esto me da menos 160. Recuerde la regla de signos, más por menos menos. Menos 160 dividido 9 nos da aproximadamente menos 17,78 grados centígrados. Quiere decir que aquí este punto tiene la coordenada menos 17,78 grados centígrados, 0 grados Fahrenheit. O sea que 0 grados Fahrenheit es lo mismo que menos 17,78 grados centígrados. Ahí está una aplicación, está la deducción de la ecuación y está cómo se construyeron las escalas Celsius y Fahrenheit. Los invito a que en el otro video veamos cómo se construyó la escala absoluta. O sea, los grados Kelvin, cómo se construye esa escala y cómo se construye la fórmula para hacer las transformaciones. Y no se te olvide, si te ha gustado el video, nos regalas el like, suscríbete al canal, estamos subiendo varios videos semanales de estos temas. Comparte este material con tus compañeros y amigos, recomienda el canal y te esperamos en el próximo video.